¿Qué piensas que va a suceder si a una persona que tiene un carácter de impuntualidad, tú le das tolerancia de 15 minutos? ¿Cuántos de esos 15 minutos va a tomar el impuntual? 16. Y si le das media hora de tolerancia, ¿va a tomar 16? No, ¿verdad? Al igual que la tolerancia, hay algunas otras cosas en nuestra vida, en nuestro carácter, que escuchen esto. Tenemos que darle cero tolerancia. Si quieres ayudar al impuntual, no le des tolerancia sin puntualidad. Cero tolerancia. Hay otras cosas en la vida que tenemos que darle cero tolerancia. A la mentira, por ejemplo. A la pereza, cero tolerancia. A la impureza, cero tolerancia. Al orgullo, cero tolerancia. Porque si le damos un poco de tolerancia, estas cosas van a tomar esa tolerancia y más. Así que llegando al capítulo 3 de Filipenses, estamos hablando de algunas cosas a las que le debemos de dar cero tolerancia. Si son tan amables, vamos a buscar Filipenses capítulo 3. Vean cómo empieza el primer versículo de Filipenses capítulo 3. Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribir las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Empieza nuevamente con el tema recurrente, el tema que es el hilo central de toda la carta, el gozo en Cristo. Así que algunos pensaban que cuando Pablo está diciendo esto, ya va a terminar su carta. No, va a seguir abundando en el tema. Gozaos en el Señor. Y lo que está Pablo iniciando con el tema es: afirma quién eres en Cristo. Gozaos en el Señor. Alégrate por quién eres en Él. Una renovación de la identidad. Ya en otras ocasiones hemos hablado que todas y todos en algún momento de nuestra vida vamos a recibir ese llamado único e individual que es el Lech Lecha. El Lech Lecha es dejarte a ti mismo y encontrarte verdaderamente a ti mismo. Dejar aquellas cosas que nos predeterminan, que engañosamente nos llevan a formar un concepto de nosotros distorsionado. Las heridas del pasado, los fracasos, las malas decisiones, las ausencias, los vacíos, a lo largo de nuestra vida, escuchen, va generando una visión distorsionada de quiénes somos. Y ya en algunas de las sesiones anteriores de Filipenses dijimos que vamos a dar y actuar de acuerdo a lo que somos en el interior. Por eso este llamado Lech Lecha, déjate a ti misma, a ti mismo, es quítate todas esas etiquetas falsas que has ido construyendo a lo largo de tu vida y encuéntrate a ti mismo. Por ahora vamos a decir que el cumplimiento de encontrarnos a nosotras y a nosotros mismos es en Cristo. Ahí estamos, ahí hay un diseño tuyo en el corazón de Dios, especial, único, perfecto. Nos acababa de decir Alan que Dios ama por naturaleza.
hizo la distinción que nosotros amamos porque decidimos amar o porque nos conviene amar, pero Dios ama porque Él es amor. Ese Dios amoroso, escucha, tiene un diseño de ti perfecto en su corazón. Encontrarnos a nosotros mismos es ir al corazón de Dios y encontrarnos ahí. Por eso Pablo en el capítulo 3 de Filipenses dice: gozaos en el Señor, regocíjate por quien eres en Cristo, porque estás encontrando tu verdadera identidad, la eterna, en Cristo Jesús. Por eso el llamado es: regocijaos por tu identidad. Y dice: a mí no me es molesto escribirte las mismas cosas, lo que los antiguos nos han dicho, lo que los profetas y los escritores del Antiguo Testamento nos dijeron. A mí no me es molesto escribir las mismas cosas, y para ustedes es seguro. Escuchen, esto es tan clave en la vida que no podemos darnos el lujo de renovar nuestra identidad por la percepción de alguien más, sino a partir de las verdades. Y eso se encuentra en las Escrituras. Así que para aquellos que nos están acompañando y por primera vez están viendo estos videos, esta es una exposición de la serie de Filipenses, el gozo en Cristo. Así que hemos llegado ya a la segunda mitad de la carta, empezando por el capítulo 3. El tema del capítulo 3 es el gozo en el creer y confiar en Cristo. Este gozo de poner nuestra fe en Cristo lleva implícito una visión nueva del futuro. Las noticias y los indicadores actuales nos dicen que el futuro para nuestro planeta y para la humanidad no es muy halagüeño, no es muy prometedor. Pero cuando tenemos la fe en un Dios eterno, poderoso, y nosotros nos visualizamos en Él, esto amplía una perspectiva positiva del futuro. Y es lo que Pablo nos va a decir. Ahora, mucha atención. Pablo empieza con un contraste muy fuerte. Después del versículo 1, que nos insta al gozo por nuestra identidad en Cristo, miren cómo dice el verso 2: guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Pocas veces vamos a escuchar a Pablo tan enérgico, alguien diría con un lenguaje tan intenso. Incluso algunos dirían que pareciera un lenguaje de odio, pero en realidad es un lenguaje de advertencia severa. Vamos a ver por qué Pablo, después de decir gócense en su identidad en Cristo, usa palabras y calificativos tan duros. Lo que empieza Pablo es con un contraste que les ruego que pongan mucha atención a este contraste. Es un contraste, pero a la vez es una exhortación muy poderosa. Dice en el verso 3: porque nosotros somos la circuncisión. Y Pablo va a usar varias veces la palabra circuncisión, que se traduce en nuestro castellano como circuncisión. Pero escuchen, en realidad Pablo está usando dos palabras diferentes. Usa la palabra katatomé. Katatomé es una palabra compuesta. Es un corte, pero kata significa intensamente. Es como si yo pongo una hoja, esa hoja está abajo, y yo me subo sobre la hoja, entonces digo ahora está catacureo, es decir, ahora está muy abajo, intensamente abajo. Bueno, esta palabra katatomé también se traduce como circuncisión, y es una de las palabras que Pablo utiliza, pero es tan intensa la palabra
que se podría traducir mutilación. En lugar de circuncisión, podría haberse traducido mutilación. Y ahora Pablo utiliza otra palabra, peritomé, de la cual se traduce nuestra palabra circuncisión. Ahora, si somos atentos también, en nuestra palabra castellano, circuncisión es una palabra compuesta. Circunferencia e incisión, corte, un corte en círculo, que es análoga a peritomé, perímetro, y tomé, corte, o sea, un corte perimetral. Entonces la palabra peritomé se traduce también como circuncisión, pero se podría traducir como un corte quirúrgico, cuidadoso. Catatomé es un corte burdo, torpe, que mutila. Entonces miren el contraste que está haciendo Pablo. Dice en el verso 3, porque nosotros somos la peritomé, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Pero cuando utilizó en el verso 2, guardaos de los mutiladores del cuerpo, se podría haber traducido guardaos de los circuncidadores del cuerpo, pero utiliza la palabra catatomé, refiriéndose a una circuncisión falsa. ¿A qué se refería Pablo con esto? Es a la malentendida o distorsionada práctica de circuncidarse ceremonialmente, pero seguir viviendo en pecado. Recuerden que en el Antiguo Testamento la circuncisión fue señal de guardar el pacto de Dios, pero también era una señal de que eras parte del pueblo de Dios, pueblo del pacto. Pero llegó un momento en que los judíos distorsionaron este mandamiento de Dios, y entonces realizaban la ceremonia, pero sus vidas no cambiaban. Cuando los judíos seguían teniendo esta práctica que no cambiaba su corazón, que los profetas decían, sí, la circuncisión es señal del pacto, pero la circuncisión también significa que tiene que ser quitado de ti la maldad. Es decir, la circuncisión tenía una doble finalidad: ser un señal y sello físico de ser del pacto, pero también un propósito espiritual de que reconocieras la necesidad de que la maldad tenía que ser quitada de tu vida. Así que los judíos distorsionaron esta práctica, solo cumplían el aspecto ceremonial y su vida no cambiaba en lo más mínimo. Ante esta práctica, Pablo dice, por ejemplo, en Gálatas, que la circuncisión no vale nada. Ser circuncidado o no ser circuncidado no vale nada, sino en Cristo Jesús. Y dice en el mismo pasaje de Gálatas capítulo 6, versos 13 al 15, que en realidad fuimos circuncidados con una circuncisión no hecha a mano, espiritual. Entonces, Pablo está haciendo el contraste y está advirtiendo contra aquellos que seguían promoviendo esta obra humana inútil. E incluso en Gálatas hasta es muy fuerte, diciendo, si tú decides circuncidarte habiendo creído en Jesús, habéis caído de la gracia y de nada te sirve Cristo. Fíjense qué fuerte. Entonces, lo que estaba haciendo Pablo era decir, esta actividad ceremonial es una obra humana inútil. Pero cuando Pablo utiliza la palabra peritomé, traducida circuncisión, y cuando dice en el verso 3, porque nosotros somos la verdadera circuncisión, se refiere a ¿qué? Pongan atención, a este milagro
interno. Escuchen, la circuncisión es un milagro interno. Cuando Cristo quita de nosotros el poder de la naturaleza pecaminosa al creer en Cristo. Esto lo añade en Colosenses capítulo 2, verso 11. Lo voy a leer para todos ustedes. Colosenses capítulo 2, verso 11. Dice así: en Él, en Cristo, también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Es decir, que en el sacrificio de Cristo, todos aquellos que ponemos nuestra fe en Cristo, el Señor hace una actividad sobrenatural de cortar dentro de nosotros el poder de la naturaleza pecaminosa, esa tendencia humana de hacer el mal. Entonces, Pablo está diciendo, nosotros somos la verdadera circuncisión al decir, la obra de Dios en nosotros es eficaz. Lo que ellos predican es una obra humana. Lo que nosotros tenemos es una obra divina. Dios lo hizo en nosotros. ¿Vemos ese contraste tan poderoso? Entonces, ahora sí, Pablo, aquellos que no solamente mantienen esta obra, sino la promueven, en el capítulo 3 utiliza varias descripciones bastante fuertes. Miren esto, les llama perros. ¿En qué sentido? ¿Los quería ofender? No. Imagínense un perro cuando come, hace corte quirúrgico, no, lo desgarra. Sus dientes desgarran el tejido. Entonces lo que está diciendo es, estos no son cirujanos. Es similar a una bestia con hambre que solo desgarra. Malos obreros, porque están sirviendo a un sistema que ellos saben que no tiene efecto interno. Después de circuncidarse, si eran enojones, lo siguen siendo. Después de circuncidarse, si tenían pensamientos impuros, lo siguen siendo. Entonces son obreros de un sistema fraudulento, enemigos de la cruz de Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo hace por su sangre lo que el esfuerzo humano es inútil. Su Dios es su vientre, lo dice más adelante en el capítulo 3. ¿A qué se refiere que su Dios es su vientre? Ya hemos entendido cuando estudiamos el Shema, el corazón, Lev, no solamente se refiere a este órgano, se refiere al centro de nuestros pensamientos, emociones, decisiones. Utiliza el término vientre, las entrañas. Entonces, cuando se refiere a las entrañas, al corazón, se está refiriendo a aquello que te apasiona, aquello en lo que piensas y obedeces. Entonces, cuando dice su Dios es su vientre, se está refiriendo a que son esclavos de sus pasiones. Su gloria es su vergüenza. Es decir, se glorían en aquello que primero su vientre les incita a cumplir, y al hacerlo después sientes el vacío de haberlo hecho. Después de haber consumado las cosas equivocadas, todos lo hemos sentido, ese vacío, ese enojo, esa autodecepción. Y dice, sí, tu gloria es lo que te avergüenza. Qué tremendo que aquello que anhelas después es aquello que te avergüenza. Solo piensas en lo terrenal. Tu visión del futuro es muy corta. Y por eso, si las cosas se ponen tan fuertes, algunos dicen, con que yo esté bien y mis hijos no lo sé. Ellos ya sabrán cómo cuidarse. Algo que va contra naturaleza.
porque todos queremos que nuestros hijos estén mejor que nosotros. Pero hay momentos que las cosas se ponen tan críticas que dicen, pues cada quien, a mí me tocó vivir así, ellos tendrán que rascarse en sus propias uñas. Es que escuchen, cuando el orgullo invade, se caen todas las máscaras. Por eso decíamos al principio, cero tolerancia al orgullo, porque te vas a desconocer en quién te conviertes. Miren, como consejero trato distintos temas y distintas personas, pero algunos hombres y mujeres que a veces toman decisiones, yo les digo, bueno, ahora ten cuidado, porque al haberte zafado o terminado con ese matrimonio, esa libertad que experimentas con estas pasiones que tienes se pueden convertir en una adicción. Y me decía, ¿y por qué cree que yo me voy a convertir en eso? Y tristemente por la experiencia. Y no pasa mucho tiempo después del cual regresan conmigo. Pues fíjese que ya encontré otra persona, fíjese que estoy haciendo esto, ahora lucho con tal cosa. Claro. Porque cuando ese orgullo, esa naturaleza pecaminosa se quitan las restricciones, va a consumir toda la tolerancia que le damos. Entonces, las personas que piensan en las cosas terrenales se van a asustar en quién se convierten, que hasta las personas que más amaban les van a dar la espalda, porque el orgullo no va a conocer límites. Y termina diciendo Pablo, a los que viven así, su fin será perdición. ¿Qué declaraciones tan fuertes? Entonces Pablo hace el contraste. Ahora menciona a aquellos que junto a él se define como la verdadera circuncisión, y comienza a decir, porque nosotros nos gozamos en el Señor. Vean verso 3. Nosotros somos la verdadera circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús. Empezó el capítulo 3 diciendo, gozaos en el Señor. Entonces, los de la verdadera circuncisión no se gozan en sus esfuerzos humanos, pero se gozan en la obra del Señor. ¿Ven la diferencia? Y después dice, en espíritu servimos a Dios. Nos gloriamos en Cristo, no nos gloriamos en nuestras obras, nos gloriamos en lo que Él hizo. Y después todavía lo complementa diciendo, no confiamos en la carne, no confiamos en nuestros méritos. Más adelante, al final del capítulo dice, nuestra ciudadanía está en los cielos. Si estos sustentan una ciudadanía a partir de la circuncisión, nosotros por la circuncisión espiritual somos declarados ciudadanos del cielo. Y termina diciendo, y Jesús transformará este cuerpo de humillación que todavía sufre, que todavía tiene necesidades, que todavía tiene debilidades, va a ser transformado por el poder de Cristo a semejanza del cuerpo de la gloria suya. Vean el contraste entre los de la falsa circuncisión. Su fin será perdición, y de ustedes su fin será la transformación a la semejanza de Cristo. Vean qué contraste tan fuerte. Esto nos ayuda a entender por qué Pablo utiliza este tipo de descripciones tan fuertes, porque sabía que estas personas, que como él mismo, ahora lo vamos a ver, lo entendió. Escuchen esto, Pablo vivió de este lado. Pablo no solamente vivió, sino promovió este tipo de vida. Y él sabía que este tipo de vida le iba a traer su perdición. Y a sabiendas de esto, la promovía, la difundía. Por eso les habla tan fuerte. Porque no solamente sabes que estás perdido, sino convences a otros de vivir igual que tú. Por eso habla tan fuerte.
Ahora, veamos por qué no solo Pablo no está usando un lenguaje de odio, sino un lenguaje de advertencia. Ahora, después del contraste de la circuncisión, Pablo hace un contraste personal de su vida antes y después de Cristo. Y entonces Pablo comienza a decir: si alguno tiene de qué confiar en la carne, yo mucho más. Y como un buen judío tradicionalista, enumera 7 cosas, como tratando de decir: con estas 7 credenciales, que es el número perfecto para los judíos, ahí te va mi número perfecto de credenciales del orgullo. Por eso aquí le titulamos las credenciales del orgullo de Pablo. Y comienza a decir cada una de ellas: fui circuncidado al 8º día. No como ustedes, que algunos son prosélitos y se circuncidaron a los 20, 30 años porque te convertiste al judaísmo. No. A mí me circuncidaron a los 8 días porque yo era un verdadero judío de sangre. No soy circuncidado prosélito como algunos de ustedes, de los que se refería anterior. Del linaje de Israel, es decir, escogido por Dios desde nacimiento. De la tribu de Benjamín. Aquí, para los que saben algo de historia, saben que cuando las tribus se rebelaron y fueron a cautividad, las 10 tribus del norte desaparecieron. Escuchen. Y cuando regresaron a Israel, regresaron en una mezcla con otras naciones, y eran los samaritanos. Así que las 2 únicas tribus que regresaron y se mantuvieron puras, según ellos, fueron la tribu de Judá y la tribu de Benjamín. Y entonces dice Pablo: yo soy de la tribu de Benjamín, entre otras cosas, de donde nació el primer rey de Israel, del cual llevo su nombre. ¿Se acuerdan del primer rey de Israel? Saúl. ¿Y cómo se llamaba Pablo? Saúl. Solo con su variante griega. Soy Saúl, de la tribu de Benjamín, de la raza pura. No nos mezclamos con ninguna otras naciones. No fuimos los samaritanos como algunos de ustedes. Hebreo de hebreos, es decir, no solamente mi padre era hebreo, mi madre también. Puedo rastrear su linaje en ambos lados. De ambos lados tengo heredad. Al hablar de las primeras 4 cosas, yo les pregunto: ¿qué mérito tenía Pablo? ¿Él escogió estas cosas? No. Era algo que Dios le había regalado, ¿están de acuerdo? Él no hizo nada para nacer judío, él no hizo nada para tener esos padres, él no hizo nada para ser circuncidado, él no hizo nada para nacer de Benjamín, fue algo que Dios le dio. Pero los últimos 3 son cosas que él sí escogió. Yo escogí ser fariseo. Y escuchen esto: solo al mencionar la secta rigurosa, todos sus adversarios, aquellos que les llamó de la falsa circuncisión, aunque no quisieran, se cuadraban ante Pablo, porque decían: no, pues sí, eres maestro de maestros. No le está diciendo un aprendiz, un advenedizo, lo está diciendo uno de los maestros que respetamos. No solo eso, dentro de los fariseos fui perseguidor de la iglesia. O sea, de todos los fariseos fui de los más radicales. Y perseguía a Cristo porque pensaba que era un impostor. Y perseguía a los que creían en Cristo porque estaban engañados. Y dice en Hechos que él los forzaba a blasfemar. O sea, Pablo, aunque era un hombre religioso, era un hombre con mucho odio. Y después de esto dice: irreprensible según la justicia en la ley. Es decir, los hombres no tienen nada que reprocharme. ¿Qué palabra tan fuerte? ¿A alguien le mentí? Nadie podía decir: sí, yo vi que mentiste.
engañé a alguien, le robé. Es decir, ante los ojos de los hombres, nadie le podía reprochar nada. Vean las credenciales de Pablo. Y sin embargo, Pablo sabía que teniendo todo esto, era un hombre que odiaba profundamente al punto de perseguir a la gente y a sus familias hasta ciudades extranjeras y obligarlos a blasfemar contra Dios. O sea, él sabía que ese estilo de vida no quitaba la maldad de su corazón. Él lo sabía. Entonces, en el contraste anterior, está hablando muy fuerte porque les hablaba a personas que como él sabían que era ineficaz lo que promovían, pero lo seguían haciendo. Ahora en este contraste Pablo dice, yo ya viví eso más que tú, más que estos que están tratando de decirte que a tu fe en Cristo le hacen falta cosas como la circuncisión. Yo sé más que ellos, yo viví más estricto que ellos, yo les enseñaba a ellos y yo me di cuenta que esto era inútil. Tenía tanto odio dentro de mí que los hombres no me podían juzgar, pero Dios me juzgaba todo el tiempo. Y entonces dice Pablo, pero ahora por el poder de Cristo, y menciona también 7 cosas. Por lo menos yo en este momento descubrí 7 cosas. La excelencia del conocimiento de Cristo, ser hallado en Él, mi identidad la encontré en Él. Fui justificado por Dios mismo. No había un Sanedrín, no había un pueblo que decía, te declaramos justo. En este caso, Dios mismo me justificó por el poder que recibí de Cristo. Y ahora vivo para conocerlo más a Él. El propósito de mi vida es el Shema, amarlo, a Javá, a Dios, con todo mi lev, con todo mi nefesh, con todo mi meot. Es decir, lo que no pude hacer aquí, ahora lo estoy entendiendo aquí. El Shema del Antiguo Testamento, conocerlo y amarlo a Él. Conocer el poder de su resurrección, por la cual fue declarado Señor de todo en los cielos y en la tierra. Y también el privilegio de sufrir como Él, y si es posible, ser semejante a Él en su muerte. ¿A qué se refería? A seguir el camino de la humildad que hablamos en el capítulo anterior. Amar con meot. ¿Y se acuerdan meot? Con todas tus fuerzas. Y ya sabemos que no se refiere a fuerzas físicas, se refiere con todo lo que tienes, tu muchez. Si tienes fuerza, el meot de tu fuerza, o sea, la muchez de tu fuerza. Si eres débil, la muchez de tu debilidad. Si eres rico, la muchez de tu abundancia. Si eres pobre, la muchez de tu pobreza. Dice Pablo, he entendido, quiero ser semejante al Señor hasta en la debilidad. Y si es posible, dice, y lo es, alcanzar el premio del supremo llamamiento de Dios. Entonces Pablo hace un contraste. Lo que yo hacía, que era inútil, y lo que Dios hizo por mí. Ante eso, dice Pablo, todo esto que era para mi ganancia, por favor, todo esto que era para mi ganancia, dice, ahora es basura. De eso vamos a hablar en la siguiente sesión. Mi lista de ganancias ahora son mis pérdidas. Decido perder esto para ser hallado en Cristo. No hay comparación ninguna. Por eso en el capítulo 3 dice, gozaos en el Señor. Alégrense de quién son en Cristo. Y con estos dos contrastes nos dice que el esfuerzo humano inútil, ineficaz para quitar la maldad dentro de nosotros, deberíamos de darle cero tolerancia
a esa vida de orgullo y darle toda la voluntad a esta vida de poder de Dios. Para concluir entonces, este contraste que está haciendo Pablo se aplica para todos nosotros hoy en día. El mismo Pablo, en otra de sus cartas, dividió la humanidad en 3 grupos. Pongan atención a ello. 3 grupos: los judíos, los no judíos y la iglesia de Dios. En la escritura así se divide a toda la humanidad. Por supuesto, dentro de los judíos hay muchas divisiones: judíos ortodoxos, judíos tradicionales, judíos heterodoxos, etc. Dentro de los no judíos hay muchísimas más divisiones: ateos, no ateos, gnósticos, agnósticos, politeístas, monoteístas, etc. ¿Quiénes son los judíos? Espera un momento, por favor. Son los no creyentes, los judíos que no creen en Cristo, que sí descienden de Abraham, que creen en un solo Dios, creen en el Antiguo Testamento, siguen las tradiciones de sus rabinos y se circuncidan. Pero ellos saben que todo este estilo de vida no puede quitar la maldad de su corazón. Y del otro lado, los no judíos son los no creyentes en Cristo, que no descienden de Abraham, que creen lo que les dice su religión, o muchos otros no tienen religión, son religión para sí mismos, viven para las cosas del mundo, y la circuncisión para todas estas religiones no significa nada. Puede significar algo médico, pero nada religioso. Pero Pablo dice, aún este sistema es ineficaz para quitar la maldad del corazón, porque si no, la prueba es: vean el mundo, con tantas religiones, la maldad debiese haberse acabado, ¿no? Son ineficaces. Ahora dice Pablo, y la iglesia de Dios. Ahora, ¿quiénes son la iglesia de Dios? ¿De dónde sale este grupo? ¿De qué raza son? Atención, son los judíos que creen en Cristo, como Pablo, que habiendo vivido en este sistema dice: no, ahora me encuentro en Cristo. Y los no judíos que también creen en Cristo, como los filipenses, como Lidia, como el carcelero, y a estos 2 creyentes de ambos grupos forman la iglesia de Dios. Ahora, ¿cómo se distingue la iglesia de Dios? Podríamos entrar nuevamente en esas diferencias. Bueno, según la escritura y según lo que Pablo nos ha dicho en Filipenses, aquí hay algunas descripciones básicas de la iglesia de Dios. Creen en un Dios trino, acepta obedecer por fe a Cristo como su único Salvador y renuncia a toda otra deidad. Nace espiritualmente por el poder del Espíritu, cree y obedece la Biblia como la única palabra de Dios, se reúne para adorar y servir a Dios, comparte la palabra con otros y ya no vive para las cosas del mundo. Un resumen básico de cómo distinguir a aquellos que son de la iglesia de Dios. Entonces, lo que Pablo está diciendo en suma, por favor, dice: esto para mí ahora es pérdida, como lo debe de ser para ti. Todo aquello que recibiste o adquiriste tratando de establecer un estilo de vida que te acercara a Dios es inútil. Así que considéralo como una pérdida y entonces visualízate en Cristo, el gozo de verte en Cristo, cero tolerancia a los sistemas basados en el esfuerzo humano y total dependencia a la obra poderosa e inigualable de Cristo. Cuando tú tienes este gozo, entonces podrás encarar tu futuro
no con un optimismo pasajero, sino con un positivismo que viene de las verdades eternas del Dios que gobierna todo.